Buen día chicos, hoy vamos a hablar de la ruta de administración y la formulación de los fármacos, Route of Administration and Drug Formulations. Absorption is the process by which a drug enters the bloodstream without being chemically altered, or the movement of the drug from the site of application into the blood or lymphatic system. Entonces quiere decir que la absorción es el proceso en el cual la droga entra al torrente sanguíneo sin tener ninguna alteración a nivel químico. O el movimiento de la droga del sitio de aplicación al torrente sanguíneo o al sistema linfático. Factor which influence the rate of absorption. Type of transport, the physicochemical properties of the drug, protein bonding, route of administration, dosage form, circulation at the site of absorption, and concentration of the drug. Entonces acá tenemos los factores que influyen en la velocidad de absorción. Tenemos los tipos de transporte, las propiedades físico-químicas de la droga, los enlaces proteicos, las rutas de administración de las drogas, las formas de dosificación, circulación en el sitio de absorción, que sería el mismo sitio donde se aplica, concentración de la droga. The rate at which a drug reaches its site of action depends on absorption and distribution. Absorption involves the passage of the drug from its site of administration into the blood, and distribution involves the delivery of the drug to the tissues. Entonces acá hablamos de la velocidad a la que el medicamento llega al sitio de acción, que depende de dos cosas, la absorción y la distribución. La absorción implica el paso del medicamento desde el sitio de administración a la sangre y la distribución implica la entrega del medicamento a el tejido a tratar. Mechanism of solid transport across the membrane. Passive diffusion, active transport, endocitosis, ion pairing. Entonces estamos hablando de los mecanismos de transporte de soluto a través de la membrana, la difusión pasiva, transporte activo, la endocitosis y el transporte por iones. General considerations. Pharmaceutic or drugstores deal with drug formulation. Pharmaceutical product need to be present in a form that can be administered to an organism. And formulations take into consideration easy delivery as well as guaranteed desired action. Drug reach target, achieve therapeutic actions. Entonces estamos hablando de la farmacia que se ocupa de la formulación de medicamentos. Los productos farmacéuticos deben presentarse en una forma que puedan administrarse a un organismo. Y en cambio la formulación toma en consideración la fácil entrega y la acción deseada y garantizada. El medicamento alcanza el objetivo, logra la acción terapéutica. Ahora vamos a hablar de las rutas de administración o routes of administrations. The route of administration that is chosen may have a profound effect upon the speed and efficiency with which the drug acts. The possible routes of drug entry into the body may be divided into two classes, enteral and parenteral. Entonces decimos que estas rutas de administración que se pueden elegir pueden tener un profundo efecto sobre la velocidad y la eficiencia con la que actúa el medicamento, y que las posibles rutas de entrada de las drogas al cuerpo pueden dividirse en dos clases, las rutas enterales y las parenterales. Enteral routes, by enteral means that drug placed directly into the gastrointestinal tract, and can be sublingual, that is when the drug placed under the tongue, oral, by swallowing it, and rectum,
absorption through the rectum. Entonces hablamos de las rutas enterales, que significaría, cuando hablamos de enteral, que el medicamento es colocado directamente en el tracto gastrointestinal, y estas pueden ser de tipo sublingual, que se coloca debajo de la lengua, oral, que es cuando deglutimos el fármaco, y rectal, que se absorbe a través de la mucosa anal o rectal. Parenteral routes refers to administering medication without going through the digestive system, and can be intravascular, placing a drug directly into the bloodstream, intramuscular, drug injected into skeletal muscles, subcutaneous, absorption of drug from the subcutaneous tissues, topical, application to body surface such as the skin or mucous membranes, and inhalation, absorption through the lungs. Entonces estamos hablando de lo que serían las rutas parenterales, que se refiere a la administración de medicamentos sin pasar por el sistema digestivo. Están entre estos tipos el intravascular, intramuscular, subcutáneo, tópico y inhalatorios. Entonces el intravascular se coloca la droga directamente en el torrente sanguíneo. El intramuscular, inyectando el músculo esquelético. Subcutáneo es la absorción de la droga desde el tejido subcutáneo, o sea que sería por debajo de la piel. Tópica es la aplicación en la superficie del cuerpo, ya sea en la piel o membranas mucosas, y las inhalatorias son son absorbidos por medio del tejido pulmonar. Parenteral administration, injecting drugs. It's a mode of drug administration that avoids the gastrointestinal tract. Use of aseptic technique is very important. We have the intravenous injection, fast action due to avoidance of gastrointestinal absorption. We have the intradermal, injected into the dermis, very slow absorption. Only small quantities of drug can be given this way. The subcutaneous, just beneath the skin, very slow routes, poor blood supply. And intramuscular applies into the fleshy part of the muscles like gluteus, deltoid, and anterior thigh. Entonces tenemos acá cuáles son las drogas inyectables, que al ser inyectables hablamos de una administración por vía parenteral. Tenemos que saber que es un modo de administración de fármacos que evita el paso por el tracto gastrointestinal y que se debe usar obviamente una técnica séptica correcta para que esto no genere problemas luego. Tenemos la vía intravenosa, que lo que hace tiene una acción rápida por evitar la absorción gastrointestinal, de lo que ya hablamos. Luego tenemos la intradérmica, que se inyecta obviamente en la dermis, como su nombre lo dice, y tiene una absorción muy lenta. Y dice que solamente pocas cantidades de drogas pueden ser administradas por esta vía. Luego tenemos la vía subcutánea, que es inmediatamente por debajo de la piel. Es una vía muy lenta de absorción también, por la poca irrigación de sangre de la zona. Y tenemos la intramuscular, que se aplica en la parte carnosa de los músculos, como sería por ejemplo en glúteos, deltoides y la parte anterior del muslo. Y tenemos que saber que es una vía de acción intermedia porque tiene mucha irrigación sanguínea en los músculos.
En esta parte vamos a hablar un poquitito de cada tipo de ruta de administración parenteral. No les voy a pedir que sepan escribir y todas esas cosas, sino que simplemente sepan las características, las diferencias entre cada uno de ellos y las características que tienen así bien importantes cada uno de ellos. Por ejemplo, no se le puede pasar cuáles son de absorción lenta o acción lenta o cuáles son de acción rápida, en cuáles yo puedo administrar grandes cantidades, en cuáles no. Entonces, por ejemplo, a nivel, a partir de la administración intravascular, nosotros sabemos que the absorption phase is bypassed, que significa que se omite la fase de absorción, obviamente porque nosotros estamos introduciendo el medicamento directamente a nivel sanguíneo y por lo tanto tenemos un 100% de biodisponibilidad del fármaco. Tenemos también que el inicio de acción sería preciso y casi inmediato. Esto también es muy importante, que grandes cantidades de fármacos se pueden administrar a partir de esta vía y fairly pain free, que significaría sin dolor, ponele. Porque en realidad se está refiriendo a que una vez nomás se le pone la vía al paciente, por ejemplo, y esa vía queda ahí por si necesita otra administración de medicamentos, entonces no tenemos que estar clavándole varias veces al paciente, por lo tanto, una vez nomás sufre. Tenemos que por esta vía se pueden tener efectos adversos o no deseados, que tiene un mayor riesgo de efectos adversos. Esto realmente no es muy común que ocurra cuando se realiza una buena técnica de canalización intravascular. Tenemos, por ejemplo, que altas concentraciones se alcanzan rápidamente y el riesgo de embolismo. Como saben, estamos introduciendo a needle, una aguja en el sistema vascular, por lo tanto estamos haciendo una lesión del endotelio y el mismo cuerpo trata de tapar esa lesión formando un coágulo y esto puede embolizar. La vía intramuscular, tenemos que saber que es de absorción muy rápida de fármacos, de fármacos en solución acuosa. Esto es debido por su gran irrigación, la gran irrigación del músculo. Depósito y preparaciones son de liberación lenta, por lo tanto son constantes. Y luego tenemos que el dolor en el sitio de inyección, o sea, ciertas drogas pueden generar dolor en el sitio de inyección. Eso es dependiendo si la droga es un poco más, algunas drogas son más oleosas que otras, por lo tanto, al introducirse al músculo generan dolor al paciente. Luego tenemos la administración subcutánea, que es lenta y constante, obviamente también por el tipo de irrigación que tiene por debajo de la piel. La absorción está limitada por lo que dijimos, el flujo sanguíneo, y obviamente la absorción va a estar afectada si es que hay algún problema en la circulación en esa zona de administración. Y la administración concurrente de vasoconstrictor hará más lenta la absorción por el mismo motivo. Si hay vasoconstricción hay menos flujo sanguíneo, por lo tanto hay menos absorción, o sea, no menos, pero sería más lenta la absorción de la droga administrada. Y solamente en forma de repaso, como ya dimos esto, tenemos que saber los grados aproximados en la técnica de cada tipo de inyección. Si hablamos de intramuscular sería 90 grados con respecto a la superficie de la piel. Si hablamos de subcutáneo, de 45 grados con respecto a la superficie de la piel. Intradérmica, entre 10 a 15 grados. La inhalatoria, tenemos que saber que se utilizan los agentes gaseosos y volátiles y en tipo de aerosol, y que es de inicio de acción rápida debido al acceso circulatorio rápido, o sea, ingresa rápido a la circulación sanguínea, por lo tanto tiene un efecto rápido. Tenemos una grande superficie en la que actúa el medicamento.
obviamente porque tenemos muchísimos alveolos, que todo eso genera una superficie muy grande para la absorción del mismo. Y sabemos que delgadas membranas son las que separan en los alveolos el aire y la circulación. Por lo tanto, también esa difusión de la medicación es muy rápida. Y obviamente en los alveolos tenemos un gran flujo sanguíneo. En cuanto a la administración tópica, tenemos que saber que es a partir de la piel y de las membranas mucosas. En cuanto a las membranas mucosas, tenemos ejemplos de gotas oftálmicas, también gotas nasales o spray nasales, antisépticos y, por ejemplo, también protectores solares, sunscreen. Y a partir de la piel tenemos aquellas que tienen absorción dérmica y las de absorción transdérmica. La absorción dérmica es cuando frotamos algún fármaco oleoso o ungüentos en la piel y tienen una acción local solamente. Y cuando son transdérmicos, la absorción de la droga es a partir de la piel y tanto se absorbe que llega a tener una acción sistémica. De esto, o sea, ¿qué depende para que sea una absorción, para que vaya ya la circulación sanguínea y actúe de una manera sistémica? Un nivel sanguíneo estable en la zona, no tiene el primer paso metabólico, por lo tanto hay más biodisponibilidad, eso van a saber a partir del fármaco. Drug must be potent or parche becomes too large. Y dicen acá que el fármaco debe ser potente o el parche, le llamamos, o la zona en la que se tiene que colocar el medicamento tiene que ser más larga, o sea, más superficie corporal. Y esto es una de las cosas más importantes, no solamente para esta materia, sino para muchas materias y para la vida en sí de médico, porque tenemos que saber el tiempo que transcurre entre la aplicación y el efecto para saber qué vía tomar. Entonces, route of administration, time until effect, tiempo antes o transcurrido antes que genere su efecto. Tenemos el intravenoso o intravascular en sí, que dijimos que tiene 100% de biodisponibilidad porque va directamente en el torrente sanguíneo. Al igual que el intraóseo, porque al colocar intraóseo estamos colocando la médula ósea, que por lo tanto tiene una gran irrigación sanguínea, es más, ahí es donde se generan las células sanguíneas. Por lo tanto tenemos un tiempo entre 30 a 60 segundos, que sería entonces aproximadamente 1 minuto. Luego tenemos la administración endotraqueal, que sería la misma que la inhalatoria, solamente que estos son pacientes con intubación endotraqueal. Por lo tanto, serían ambas de aproximadamente entre 2 a 3 minutos. La sublingual también es una de acción rápida por la irrigación, que hay una irrigación especial por debajo de la lengua que evita el primer paso del metabolismo de fármacos. Por lo tanto, tiene también una acción entre 3 a 5 minutos. La intramuscular, como dijimos, es aproximadamente 10 a 20 minutos justamente por la lenta absorción, pero como tiene una gran vascularización, hace que esto sea constante. La subcutánea también, entre 15 a 30 minutos, pero esto es más porque la vascularización es un poco menor que en el músculo, o sea, mucho menor en realidad. Rectal es entre 5 a 30 minutos, muy variable. Puede ser muy rápido o un poco más lento, también por la cantidad de circulación sanguínea en la zona. Cuando hablamos de la vía oral, por medio de la ingestión, hablamos entre 30 minutos a 90 minutos, 1 hora y media. Y la transdérmica o la vía tópica es muy variable en cuanto a minutos y horas, por eso coloqué último. Entonces esto está en orden creciente, vamos a decir, entre los más rápidos de rápida acción y los de acción más lenta, menos este.
Y luego tenemos modos de administración especializados. Esa es mi perrita, me va a matar uno de estos días. Bueno, no importa, voy a ignorar. Está la intratecal, que es el fármaco que se introduce en el líquido cefalorraquídeo, en el espacio que está conteniendo lo que sería la spinal cord, que es la médula espinal. For giving of drugs directly into the... me va a matar. Bueno, no importa. Es nomás la forma de administrar de drogas directamente en el sistema nervioso central, evitando lo que sería la barrera hematoencefálica. Como saben, varios medicamentos no pueden pasar la barrera hematoencefálica. Después está la epidural, que es la administración de drogas en el espacio por debajo, por arriba de la dura madre. Useful in administering local anesthetic for surgical procedures in the pelvic area or and below, que significa que es muy útil para la administración de anestésicos locales en procedimientos quirúrgicos que involucren la zona pélvica y por debajo de la zona pélvica. Como saben, la epidural, la administración de anestésico epidural. Luego tenemos la intraarticular, que es la inyección directamente en lo que sería el espacio articular. Ahora vamos a hablar sobre la formulación de drogas, o drug formulations, que sería la forma como estas se presentan a nivel mercado. Y cada una de las formas obviamente tiene su propósito. The oral preparations están las formas sólidas de preparación, que son pills, que son las píldoras. Esta descripción solamente la puse acá, realmente no quiero que sepan así como tal. Pero sabemos que hay diferentes tipos de preparaciones de fármacos sólidos para que se puedan administrar obviamente en vía oral. Entonces, pills, tablets, drugs, que son las tabletas masticables, las cápsulas que tienen una cobertura, esto pueden ser de cobertura gelatinosa blanda o dura, dependiendo de lo que del fármaco que contengan. Si tiene sólidos, esto sería obviamente una cápsula dura. Y si tiene líquidos, esto sería una cápsula blanda. Luego tenemos entering code tablets, que son las tabletas con protección entérica sería, o de cobertura entérica. ¿Qué es lo que hace esta? Es estar, esta cobertura hace que esté estable en pH ácidos como la del estómago, y que se rompa de una forma rápida a un pH alto, o sea, un pH alcalino sería. Entonces lo que hace es pasar por el estómago, no sufre cambios porque a pH ácido está estable, pero al pasar al duodeno y con el pH básico de esa zona, se libera el fármaco en su interior. Y luego tenemos las sustancias de liberación lenta, que son drogas formuladas en una manera que tienen una muy lenta liberación en el tracto gastrointestinal, que puede ser en periodo de horas donde se absorben estas sustancias. Otro tipo de preparaciones por vía oral, tenemos las preparaciones líquidas, que son para aquellos pacientes como los pacientes pediátricos o los pacientes adultos mayores que tengan dificultad para deglutir píldoras, para tragar las píldoras o pastillas o algún medicamento de tipo sólido. Por lo tanto, y también vienen con sabor. Por lo tanto, tenemos los elixirs. Drugs insoluble in water are dissolved in alcohol, que significa que tienen una base de alcohol. Por lo tanto, en alcohol se disuelven
y en base acuosa no. En base acuosa precipitan, por lo tanto no pueden generar la acción esperada. Luego tenemos los syrups, que son los jarabes, que vienen, o sea, son líquidos azucarados con la medicación. Y las suspensiones en realidad son fármacos de tipo sólidos, vienen en polvo, en suspensión, by the way, pero vienen en polvo y se le aplica en el recipiente que vienen, se le aplica una cantidad determinada de agua que indica luego en el recipiente. Por lo tanto se agita bien hasta que eso esté totalmente disuelto y luego se utiliza como medicamento. Y dice que no se disuelve en alcohol, con diferencia a los elixires. Y emulsion, acuérdense que es por vía oral, no estamos hablando de las emulsiones vía tópica de cremas, sino que son drogas en forma líquida que tampoco se disuelven en alcohol, o sea, tienen una base acuosa. Son generalmente como los jarabes, pero mucho más líquidos, son menos viscosos. Y por último, ya falta poquito, los prometo, son las topical preparations, que son aplicación de drogas por medio de piel o mucosas del área a tratar. Entonces tenemos ejemplos de gotas, drops, que son soluciones isotónicas que se utilizan generalmente en oftalmología, gotas para ojos, gotas nasales o sprays nasales, y no se olviden de las gotas óticas, que son para uso de oído externo medio, que por ejemplo se utilizan en casos de otitis aguda. Y tenemos las cremas, que generalmente, o sea, todas las cremas son a base de agua. Tienen una pobre absorción, o sea, son generalmente cuando tienen una pobre absorción, estas cremas se deben aplicar en la zona a tratar varias veces al día. Y cuando se aplica esta crema, se queda la droga en la superficie a tratar de la piel o de la mucosa y el agua se evapora, por lo tanto queda más pastosa. Tenemos los ungüentos, que son, a diferencia de las cremas, son de base de lípidos, o sea, de base de aceites o cualquier material que sea apolar en agua. Entonces tenemos que tienen una apariencia y una textura grasienta y penetran en una forma muy profunda en el tejido. Luego tenemos las pastas, very high powder content, que tienen una gran cantidad de contenido de powder, que sería de polvo, y repelan al agua, o sea, no son solubles en agua. Y los gels y las lociones, que generalmente se utilizan en zonas de partes del cuerpo que tengamos cabello, hairy parts of the body.